Bienvenidos. Bueno, un tema que obviamente está en la polémica y que después de que este tema se empezó a tratar en las escuelas, tuvo por algún lado muchas críticas y por otro lado gente que adhería a esta situación. Bueno, sí, te comento. ¿Qué es lo que se trató puntualmente? ¿De qué manera pedagógica se trató en las escuelas para poder entender? Sí, te comento. Bueno, primero te cuento mi experiencia, digamos. Yo fui a dar clase, tomé prueba, en realidad tomé evaluación ese día, no había tenido tiempo de preparar la jornada en su totalidad porque tenía que dar otra cosa, tenía que tomar una evaluación. Cuando terminaron, los chicos se entregaron, tenían 40 minutos, copié en el pizarrón la pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado? Mis chicos son estudiantes grandes, tienen 16, 17, 18 años, son sujetos políticos, sujetos que votan. Les pregunté qué habían escuchado, debatieron sobre las distintas versiones, hablaron más bien ellos, entre ellos. En un momento el único aporte que yo hice es que siempre hay que tener, que es parte de los contenidos curriculares, una lectura crítica de los medios de comunicación, escuchar varias versiones hasta formar su propia opinión. Después de eso preguntaron, uno de los chicos me preguntó, pero profe, ¿no es el primer desaparecido en democracia? Hablamos de otros casos, hablamos de Julio López, de Luciano Arruga, las chicas desaparecidas por trata y de la especificidad del caso de Santiago Maldonado, que tiene una carátula de desaparición forzada. Después de eso me llegó un acta de la escuela donde los directivos dicen que no se puede tratar el tema, que indican que no tratemos la jornada, por no haber autorización del inspector. Yo firmé en disconformidad, copié en el pizarrón, los derechos humanos son parte de la currícula, porque es así, nos amparan todas las currículas y las leyes educativas, no hace falta autorización para enseñar qué es la democracia. Les dije esto a mis alumnos, algunos de ellos se sintieron muy mal, dijeron, pero profe, esto es censura, no puede ser, y algunos de ellos decidieron hacer el cartelito de la campaña y pegarlos, que después se los retiraron de la escuela, los directivos. Esto no pasó en mi caso nada más, conozco al menos 3 casos más en Tigre de actas por haber trabajado el tema, conozco un caso en San Isidro, gente que se les hizo actas por sacarse en el lugar de trabajo el cartel de la campaña. ¿Te puedo pedir que hagamos un punto acá? Y lo quiero escuchar a Damián. Damián, ¿qué pensás vos? La verdad que se diagrama y se planifica una currícula que se debe preaprobar, por eso los docentes empiezan a trabajar mucho antes que los chicos a cursar durante el colegio, y CETERA ha mandado un comunicado, un manual específico donde directamente responsabilizaba a una fuerza de seguridad del Estado con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado. Nosotros no tenemos ninguna duda de que queremos, estamos convencidos que queremos que aparezca Santiago Maldonado. Ese es el punto de partida para todos. No es una cuestión partidaria, no es una cuestión política. Los 40 millones de argentinos tenemos que pedir de forma unánime que aparezca Santiago Maldonado y propiciar todo para que esto ocurra. La aparición con vida de Santiago Maldonado es la prioridad absoluta de todos. ¿A vos te parece que el tema no debe debatirse, digamos, en lo que... Desde mi experiencia personal, y a mí me ocurría en el colegio, yo me egresé en el 2006, nosotros no hablamos del 2001 y sí teníamos Argentina currícula. Sin embargo, no llegábamos y la cosa juzgada ya de 2006 a 2001 ya estaba totalmente cerrado. El caso Costequi Santillán ya estaba encaminado. ¿Es bueno o que no es bueno tratarlo en el aula? O sea, yo creo que cuando no hay un caso que tiene sentencia, donde no tenemos certezas, donde está muy fresco, yo creo, y además no es parte de la currícula, creo que es una intromisión del gremio cuando no está facultado para hacerlo, porque para eso hay elecciones democráticas, se elige un gobierno y se establecen políticas públicas con respecto a la educación. Una sola aclaración, no es simplemente para preguntarte. Sí. Vos, por lo que escuché, ¿suponés que esto es una injerencia directa del gremio? Exactamente, el gremio impone, el gremio modifica la currícula e impone un tema y lo trata de forma unánime, y desde la experiencia personal, un familiar directo, en estos comunicados aparentemente firmados voluntariamente por los alumnos, fue forzado por su docente, con todo su grupo, a firmar un comunicado en contra del gobierno, responsabilizando a la gendarmería, donde este familiar directo y una sola amiga se animaron a retirarse de la clase. El resto de los chicos se quedaron y fueron obligados a sacarse la fotito con el cartelito. A ver, permiso, no, quiero decir varias cosas porque me parece que, primero, que se está hablando desde el total desconocimiento. Los derechos humanos son parte de toda la currícula, de todas las materias. Te invito a leer. Los derechos humanos está bárbaro. No, déjame hablar. La realidad social y trabajar con recortes sobre la realidad social es parte del Reglamento General de Instituciones Educativas, la libertad de cátedra también, y si ustedes están tratando de avanzar sobre esos derechos, están muy equivocados. Lo que pasó y lo que nos debería estar preocupando es porque hay censura y por primera vez en los años que llevo trabajando como docente se evita o se trata de impedir que se trabaje un tema de la realidad social en un aula. Eso siempre se adapta a los contenidos pedagógicos y al nivel. Nosotros tenemos formación para hacerlo.
la jornada nacional fue una jornada de los docentes. Nosotros tenemos libertad de cátedra. Lo de CETERA fue... Sí, tenemos libertad. Lee el reglamento de instituciones educativas. El artículo 2, ¿me vas a citar? Te lo cito. La enseñanza ejecuta el diseño curricular vigente o la tarea de apoyo correspondiente contextualizado por el proyecto institucional respectivo, aportando elementos de análisis crítico de la realidad social, pero siempre contextualizado por el proyecto institucional respectivo, los proyectos institucionales son a principio de año, los proyectos institucionales de la currícula aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación. Te invito a leer los proyectos institucionales de todas las escuelas, en todas las escuelas. No, vos estás desvirtuando el tema. Están tratando de tapar. Déjame hablar, por favor, déjame hablar. No, vos hablaste y yo no te interrumpí. Es la segunda vez. Trátense bien, porque es domingo a la mañana y la gente va a decir... Bueno, pero trátense un poco mejor. Bueno, dale. Yo los pido por favor que me dejen hablar. Pero está todo bien. Los vamos a escuchar a los dos. Vos lo que decís en realidad, digo, para tratar de pasar en limpio, es que los docentes, digamos, no pueden, porque se les ocurre tratar modificar un tema, modificar la currícula. Sí lo pueden hacer a principio de año. Eso es lo que está diciendo. Se preaprueba, se presenta a cada director, presenta el trabajo y se presenta... un tema de actualidad y con la repercusión... porque es equivocado. Por eso, yo tengo mi familia docente y un poco de lo que tiene que ver con la currícula. Por más que sea un tema que se está manejando en la opinión pública y en el caso de ella, chicos que pueden discernir y pueden, en este caso ella decía, votar, no puede estar tampoco en la currícula. Hay una diferencia. No, es que sí, es parte de la currícula, la realidad social es parte del material que uno trabaja en casi todas las materias, es parte del diseño de la ley de educación provincial, que se trabajen específicamente los temas relacionados con derechos humanos y con los crímenes vinculados a la responsabilidad del Estado. Por la rama, María Soledad, vamos puntualmente al tema. Yo entiendo que lo quieras contextualizar, pero el punto en todo esto es que lo que... plantea es que ustedes no pueden referirse a otro tema. Yo te estoy contestando que sí podemos referirnos a la realidad social. ¿Por qué dice? O le estoy contestando al señor que sí podemos. Y que ellos están, insisto, necesito decirlo porque me parece muy importante. Ayer más de 500 000 de personas se manifestó en todo el país por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El caballero que dice que eso nos debe unificar como sociedad es parte o es dirigente del partido de la ministra que salió a defender cerradamente, siendo ministra y siendo una persona que tiene que investigar a la Gendarmería, salió a hacer una defensa cerrada de la Gendarmería, a decir que ella estaba segura que no había sido la Gendarmería responsable. Que fue la Gendarmería? Esa es mi opinión personal. En un debate político yo creo que la responsabilidad tiene Gendarmería y que tiene que dar un montón de explicaciones de por qué hizo un operativo de 6 horas para supuestamente reprimir una protesta de 20 personas, donde hay un montón de irregularidades en el operativo, móviles que no se... Pero el manual de CETERA, afirma... El gobierno tiene que salir, el Estado déjame hablar a mí, de dar explicaciones. El manual de CETERA... El manual no es un manual, no habla de es una propuesta pedagógica, y además, que algunos docentes eligieron trabajar como hubo otras. A ver, Soledad. No, porque están Hay una diferencia. Cuando yo cursaba el secundario, el planteo de Costec y Santillán lo hacíamos los alumnos con una cuestión, una consulta al docente, que hace el docente, como en la responsabilidad que le atañe, se circunscribía a la currícula preaprobada con los directivos y el Ministerio de Educación y veía si se podía tratar en la temática específica de derechos humanos. No iba el docente y planteaba la temática, modificaba la currícula, escribía en los pizarrones, preguntaba en el listado dónde estaba Santiago Maldonado. Ahí quería ir. ¿Cómo ves eso que fue exagerado, donde hacían una dramatización y preguntaban, cuando estaban tomando lista, dónde estaba Santiago Maldonado? ¿No lo vi, o sea, en tu caso, Soledad, ¿no lo viste un poco exagerado? Quizás ese acten y los alumnos no entendían. No, me parece que en un país que tiene una historia con 30.000 desaparecidos, me parece que la única política que nos tiene que dar miedo dentro de las escuelas es la política del silencio, del miedo y de la complicidad. Esa fue la política que se instauró en las escuelas, no hablar de algo tan grave como el caso Maldonado en las escuelas, de algo grave que atañe a todos los sujetos políticos de nuestro país y que nuestros estudiantes también dejen de subestimarlos, piensan, tienen ideas, escuchan versiones. Entonces, no hablar de esos temas me parece que es hacer política, que es hacer una política que en este país tiene sobre sus espaldas 30.000 desaparecidos. Es esa la política que nos estamos negando a hacer los docentes. No es que estamos haciendo política partidaria. Perdón, ¿por qué pensás, Damián, que el tema es en algún punto, no sé si está bien utilizar esta palabra, nocivo para los alumnos? ¿Negativo? Es negativo porque ¿Por qué pensás que es negativo? Se genera un miedo y se genera un pánico en contra de una fuerza de seguridad del Estado,
donde hay muchos chicos jóvenes como yo tengo 28, no viví la dictadura, sí obviamente la estudié, está dentro de la currícula, forma parte de las currículas que vos seguramente tenés que enseñar, eso seguramente está para darlo, porque es cosa juzgada. El genocidio en la Argentina es cosa juzgada. No es una variante de un caso específico donde estamos trabajando sobre supuestos y donde aseguramos que una fuerza del Estado desapareció a una persona con total gravedad. Yo tengo amigos que son parte de la fuerza, que son parte de la Gendarmería, de la Policía Federal, que tienen mi misma edad, que no matan personas, no desaparecen, como toda la fuerza. Entonces, si hay un caso, como los ha habido lamentablemente en la historia democrática argentina, de gatillo fácil, de desapariciones forzosas y demás, tiene que caer todo el peso de la ley. Ahora, juzgar a toda una fuerza, ¿sabés cómo están mis amigos? ¿Sabés lo que sufren cuando llegan a sus casas, cuando van a ver a la madre o a su primito y le dicen, vos sos asesino, vos matás, vos desaparecés personas? ¿Por qué de tu familia? No Porque los chicos chiquitos repiten lo que traen del colegio y muchos docentes, yo no digo que sea tu caso, pero ha ocurrido y muchos docentes se extralimitan porque hay una bajada de línea directa del gremio responsabilizando a una fuerza de seguridad del Estado. Cuando estamos en supuestos, hay un secreto de sumario, no tenemos conocimientos vastos de la causa, no sabemos en cómo Sí, igualmente, a ver, a nadie le tiene que caber ninguna duda, que si bien la Gendarmería es sospechosa, tiene el estatus, compartís, Sí, tiene el estatus de sospechosa. Por supuesto. Digamos, Pero el beneficio de la duda se lo tienen que dar a cualquier persona. Está bien, pero yo creo, vos hablás de los chicos, yo creo que también si llega un chico, vos hablás de familiares, llega un chico, por ejemplo, mi primo o alguien te pregunta y te dice, ¿y dónde está Santiago Maldonado también? O sea, la inquietud, obvio. Están las dos partes. Pero la como inquietud del menor es una cosa, además, y obviamente va a surgir de la coyuntura. Cierro con esto, así te dejo. Sí, por favor. De la coyuntura, obviamente, de ver la tele, de leer los diarios, va a llegar el chico y va a preguntarle al docente y Santiago Maldonado, bueno, chicos, hay una causa que se está tramitando, donde ocurrió un operativo de Gendarmería, donde no está claro si... Todo supuesto, es lo mismo que se ve, pero dentro del cuadro de la materia específica donde corresponde y con la inquietud del chico, no una imposición del docente, una bajada de línea ni una responsabilidad directa de una fuerza de seguridad. Eso es aberrante, está mal. Porque hay trabajos y se discuten las currículas, perdóname. Sí, perdóname, nadie está haciendo una bajada de línea. Primero vos me preguntás cómo se deben sentir los hijos, los gendarmes. Yo me pregunto cómo se debe sentir la familia de Santiago, mucho más que eso. Entonces, a ver, acá nadie está diciendo nadie está demonizando a toda la gendarmería, las aulas, no sé qué están imaginando que está pasando. Lo que es cierto es que la carátula del caso es desaparición forzada de personas, así que el principal sospechoso es la gendarmería. No estamos faltando a la verdad, estamos diciendo algo que es real y que los estudiantes y todos en nuestro país, con un país, insisto, que tiene una tradición de tantos desaparecidos, tienen que saber y alrededor de lo que todos tienen que pensar. No todas las familias tienen esa posibilidad o esa inquietud de discutir política. Muchas veces los chicos escuchan los medios porque están de fondo. La escuela tiene que garantizar al revés la seriedad en el trabajo de los temas. En las propuestas pedagógicas en todas se incluían todas las voces, se incluían notas que decían las declaraciones de la ministra. Entonces, me parece que se está tratando de estigmatizar a la docencia nuevamente, ¿sí? Para evitar que se trabaje un tema que en nuestro país es muy preocupante y que todo el mundo, como vos bien decís, debería estar preguntándose dónde está Santiago. Yo también estudié la dictadura porque yo también tengo 33, nací en el 84, no fui parte, ¿sí? Y como la estudié también sé que los casos de desaparición forzada de personas cuesta probarlos. Porque en general lo que pasa justamente es que hay una fuerza del Estado, hay una fuerza del Estado que es la principal sospechosa. Acá la Gendarmería se está autoinvestigando, la ministra la está defendiendo en lugar de investigando. Entonces, lo mínimo que podemos hacer, es generar conciencia sobre el problema y que todo el mundo tenga todos los elementos para debatir y para pensar. Porque si nos da miedo, ¿Las carátulas hacen cosas juzgadas? Déjame hablar, vos me decís a mí que no te interrumpa. Bueno, pero déjame hablar. Estás mintiendo. Si los docentes, si les da miedo que los trabajadores, si les da miedo que los estudiantes, pensemos, si ayer se detuvieron a docentes, a estudiantes, a periodistas en una manifestación, sí, que fue legítima, que donde 500.000 de personas salió a preguntar, están tratando de tapar el sol con la mano. Den las respuestas que tiene que dar, que el gobierno y la ministra se hagan responsables. Una locura es que haya otro desaparecido en democracia. ¿Por qué? Otra locura es que esté Santiago Maldonado los policías, los gendarmes son trabajadores. Ayer había gendarmes trabajando de consigna como les corresponde y hoy los tenemos prendidos fuegos en un hospital. Esas no son personas, esas no son familias, es una locura lo que vos estás diciendo. Yo lo que estoy diciendo carátulas, es que déjame terminar, el Estado tiene que déjame hablar a mí. Y las carátulas de las causas no son cosas juzgadas.
Porque cuando hablamos de Cristina Fernández de Kirchner no decimos que es una traidora a la patria porque la carátula de su causa es esa. No decimos que es un traficante del expresidente Carlos Menem porque la carátula de su causa es esa. Hay una justicia que tiene que investigar y tiene que ser cosa juzgada. Y se trabaja sobre cosas juzgadas. Sí, pero se trabaja trabajamos sobre, los temas de la realidad social con los sospechosos. sobre que la última dictadura militar fue lo peor que le pasó a este país. Pero cada trabajador y cada vida es igual a la otra. ¿Me entendés? Cada una es única, pero ninguna vale más que otra. Sí, y yo estoy preocupado por Santiago Maldonado. Yo estoy preocupado por Santiago Maldonado. Y si yo no tuviera que trabajar y tuviera tiempo y tuviera plata, seguramente estaría en el sur buscándolo si pudiera. Como seguramente lo harías vos. Pero ahora decir que nosotros desaparecemos personas, que la gendarmería... No es una responsabilidad individual ni mía, ni tuya, ni nada. Es de todos. Es una responsabilidad del Estado. No, es el Estado el que tiene que dar respuesta. Entonces si lo ves a Santiago no digas nada. No dices a nadie porque es la responsabilidad del Estado. Que lo vayas a buscar una fuerza de seguridad. No, la responsabilidad nuestra es preguntar. La responsabilidad nuestra es exigir respuestas. Y es lo que estamos haciendo frente a un caso de desaparición forzada en un país que tiene una tradición de 30.000 desaparecidos. Vos tenés personas de primera y de segunda. ¿Me dejas hablar, por favor? Porque está mal lo que estás diciendo. No me dejas hablar. Realmente, no, sos pero un están hablando los dos. político y me decís, no. María Soledad, están hablando los dos. No me vas a dejar hablar. No. Lo que, a ver, me parece que es importante que la gente sepa, porque, ¿sabes qué? Yo le digo a los dos. Cuando hablamos de la grieta, esta es la grieta. Esta es la grieta. En realidad es difícil en un país como este. Yo digo, a ver, somos todos más o menos contemporáneos, estamos más o menos la edad, y yo soy un poco más grande por ahí que ustedes, pero lo que te da, lo que te pone en peor, lo que más te deprime es que uno no puede hablar. No te podés poner de acuerdo ni siquiera en lo mínimo. Esta es la cuestión, me parece medular y central de todo esto, más allá de la cuestión de Santiago Maldonado. Porque yo entiendo el punto de vista que lo quiere. A mí, digo, si yo tuviera que resumirlo, yo te diría que lo de Damián dice es, está bien, pero lo que pasa es que se pasan de rosca y adoctrinan en lugar de debatir. Me da la sensación que estás diciendo eso. Puedo contestar. Y vos lo que en realidad estás diciendo es, no es que adoctrinamos, vos lo que querés es tapar el sol con la mano y no horizontalizar un tema que está en toda la sociedad. Y en esa nos quedamos. ¿Puedo decirte algo? Por favor. No, me parece que un par de cosas, digamos. Me parece que, insisto, no hay mayor adoctrinamiento que el silencio. Como trabajadora de la educación que soy, lo más importante me parece que siempre es formar sujetos críticos, sujetos que estén al tanto de lo que pasa a su alrededor, que la escuela tiene una responsabilidad. No estoy de acuerdo con vos, que no hay mayor adoctrinamiento que el silencio. No estoy de acuerdo con lo que decís. Déjame hablar. A veces hay que quedarse callado. ¿Me dejas hablar? Sí. Dale, por favor. Porque forma parte de la prudencia. No, bueno, nosotros no nos vamos, como docentes no nos vamos a quedar callados frente a una realidad social que nos preocupa y no es nuevo. O sea, no es que yo ahora hablo de Santiago Maldonado y jamás hablé de ningún problema de la realidad social antes. En general, los docentes que llevamos la realidad social a nuestras aulas lo hacemos porque consideramos que es parte de nuestra tarea como educadores. Y yo estoy convencida de eso. Vos me decís recién que el tema central es la grieta y no Santiago Maldonado. Yo creo que para los trabajadores, lamento quizás yo no soy periodista, no soy política, para los trabajadores el tema central hoy, para muchos de nosotros, para el 500.000 de personas que se manifestó ayer, es saber dónde está Santiago Maldonado y escuchar del Estado las respuestas. A mí la grieta, la verdad, es algo que me parece un discurso periodístico, me parece un discurso político, partidario. Yo no estoy ni de un lado ni del otro. Recién me acusó con Cristina Kirchner. La verdad que cuando he tenido que hacer en el aula... Bueno, sí, y Menem. Cuando he tenido que trabajar en el aula temáticas durante el gobierno anterior lo he hecho, porque yo no estoy... La verdad que no soy ni siquiera kirchnerista, con lo cual no me siento identificada y en ese sentido ningún gobierno me condiciona lo que yo enseño. Demian, una conclusión. Yo no interpreté lo mismo que vos con respecto a lo que dijo Néstor, que la grieta es prioridad frente a la de Santiago Maldonado. Creo que la prioridad absoluta, no solo del gobierno, sino de todos, es encontrar con vida a Santiago Maldonado. Y creo que cada vida vale, cada persona es un trabajador, si trabaja en la Gendarmería, en la Policía Federal, sea un docente. Todos tenemos que resguardar la vida de todos. Ahí te paro. Entonces, hay un resquemor de la gente en general por las fuerzas de seguridad. Por lo que se crea. Por lo que se crea, no, pero que eso tiene una historia. Obvio. Si uno va recopilando actos a lo largo de la historia, uno tiene como una desconfianza por lo que sería el uniforme. O sea, yo no viví la dictadura, yo nací en el 83, y uno también tiene esta cuestión de decir, tengo desconfianza. Está bien, es por lo que se genera, no todos los casos son iguales. Ni la Gendarmería, ni la Policía Federal, ni los militares que trabajan hoy son los que trabajaban durante la dictadura. Somos personas que nacimos muchos en democracia y que elegimos quizás servir a la nación desde el lugar que te gustó, del que te corresponde, del que sentís con vocación. Nosotros no matamos, no desaparecemos personas, no hacemos vuelo de la muerte, estamos convencidos de que la democracia es la manera y hoy trabajamos en distintos lugares. Y hoy, porque hay imposición, porque hay mandatos, porque bajan manuales, porque se crea este miedo, nos están prendiendo fuego a personas.
¿Puedo decir algo? No, Sí, quiero- nos tenemos que quiero cerrar, pero yo les quiero decir una cosa antes. No, pero me dejás cerrar. Sí, ¿te puedo saludar? ¿Sí puedo cerrar? Sí, cómo no. Antes hace rato. Bueno, Yo gracias. simplemente lo que quiero No, pero estás decirte, hablando vos. antes de que vos termines de cerrar, es una cosa. Y esto no es un acting. Mientras ustedes sigan viniendo a los canales de televisión, yo creo que vamos a ser un país mejor. Siempre vamos a ser un país mejor. Independientemente de quién de los dos tenga la razón, la República Argentina va a ser mejor si ustedes vienen un domingo a la mañana y se ponen a debatir acá, un domingo a la mañana, delante de cientos de miles de personas que piensan cada uno de nosotros. Me parece que este es el quid de la cuestión y no esta cosa de decirlo en otro lugar, en otro momento y absolutamente desnaturalizado y contextualizado. Así que yo simplemente les quería agradecer. Bueno, Ahora cerrá vos. Sí, muchas gracias. Le quiero hablar a mis compañeros de escuela. Quiero decirles que me parece importante que nosotros sigamos hablando de este tema en las aulas, que no tengamos miedo. El único miedo que hay, en todo caso, frente a la gendarmería en un país, insisto, con la historia que tenemos, es estar otra vez teniendo que hablar de desaparición forzada de personas. Y cuando vas a hablar de eso, cuando por algún motivo hablas de eso en el aula, que te vengan a censurar. Es eso lo que genera miedo. Dejemos de Gracias a correr los el dos. discurso. No, muchas gracias a Gracias, ustedes. Gracias, por estar Andy. acá. Gracias por Nosotros estar. hacemos una pausa, así, cortita, y ya venimos con más. Ya volvemos.